Sí, pero bueno, eso ya depende de cada uno, la necesidad y la rapidez que quieran terminar el estudio. Sí, Sí, eso ya depende de cada uno. Ah, bueno, Alecillo. Bueno, son las 6:06, pero bueno, a las 6:15 iniciamos porque la cuestión es que trabajen ustedes acá, que realicen el taller y acá entre todos lo podamos resolver. Esa es la idea del día de hoy, porque bueno, la parte que tenemos todo este trimestre para mirar esta guía. Entonces, por eso fue que yo no, entre comillas, no los había afanado del tema, porque la idea es que lo podamos entender bien y que ustedes puedan entender esa base de datos y poderla después enlazar o conectar ¿con qué? Con la parte del programa que ustedes estén haciendo. O si ya quieren trabajar lo de PH, ¿cómo es que llama? Lo de SQL Admin, que si les parece más fácil, pues bueno, la idea es que conozcan la herramienta. sí, pero relativamente es más. Ahora días, por ahí en un video, vi que PHP Admin tiene también interfaz gráfica, así como Workbench. Sí. Él Sí, tiene ahí tienes, interfaz ¿se acuerda que gráfica nosotros también. hicimos de la parte gráfica? Que nosotros miramos cómo salían y todo eso. Va por otro ladito, pero es lo mismo. También tiene su parte gráfica. Sí, tiene para hacer las tablas gráficamente, hacer las relaciones, todo eso. Y también lo que estoy cacharreando en Workbench y por ahí me di también otra guía, es que uno puede meterle también ingeniería inversa, porque Sí, hay una que usted hace la base de datos y la convierte en modelo relacional. sí, correcto. Y hay otra que usted hace el modelo relacional y la convierte en base de datos. Exactamente. Exacto, esa Esa es la, parte la, también me la, la la vi. ingeniería inversa. Y esa sí está buena porque usted traza todo y cuando ya tiene todo claro, le mete la inversa y le quedó su base de datos Y ahí, ahí en le sale- patadas. y ahí crea la base de datos. Lo que pasa es que aquí no la hemos generado porque es que pues apenas se están iniciando y que conociendo, y a veces ves de patas arriba como la construcción. No, vuelvo y le digo, pues uno Imagínense, en busca de información encuentra cositas. ajá, sí que buscan, pero ya deben tener un conocimiento ya más o menos para poderla, como dijo su merced, que ya la entendían, entonces ya pueden hacerla. Por ejemplo, ahorita me pareció interesante ayer que miré en el WhatsApp que ustedes ya están mirando, bueno, ya con lo que habían trabajado conmigo HTML, de bases de datos, entonces, por ejemplo, el profe por allá les pidió construir algo, ¿no? En HTML que ustedes ya conocían, ir construyendo cositas. Le dije, bueno, ya para ustedes les parecerá más fácil porque ustedes ya lo conocen, ya lo manejan. Sí, no, ya hemos estado cacharreando CSS con un framework que se llama Materializer, Sí, sino que es bastante viejito, funcional, pero es bastante viejito porque la documentación y las guías que he leído están bastante viejas ya, pero el programa pues funciona y está chévere. sí. Sí, por ejemplo, los Entonces frameworks hemos que estado yo, con el que yo profe. de los frameworks que yo les mostré, pues son frameworks un poquitico más funcionales, que tiene son de la parte de la vista son un poquitico como más dinámicos, porque es que hay una Ya, página de la parte de framework que son, pues, de que uno puede colocar el código, lo puede pegar ahí y salen bien cosas bien, bien chéveres. Y lo mismo trabajando las plantillas del Bootstrap, ya. porque Sí, muchachos, por ejemplo, Dios quiere, por ejemplo, ya el otro año, usted ya, creo que a mitad de año ya deben terminar ya toda la parte lectiva, ¿no? ya. Que no me acuerdo si ya tiene que terminar la parte lectiva en junio, julio. Le quedan como, creo que quedan 2 trimestres y ya terminamos. Ustedes están desde noviembre, ¿cierto? Del año pasado. Sí, sí. Pues ya vamos a Bien, cumplir un bueno, año, ¿no? sí, señor.
Y me toca estar bien mirando, ¿cómo es que dice? La parte de las evidencias, para poderlos calificar también. Sí, señor, sí. Sí. Bueno, estoy abriendo aquí en el Workbench porque la base de datos ya está. Lo que no me cuadra es... Diseño. Pero es que estoy... Voy a enviar esto al correo. Bueno, ¿dónde está mi base de datos? Mm. Bueno, muchachos, entonces buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Buenas Despertando tardes. acá. Bueno, buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Olmer. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. El jueves pasado me dejaron esperando, ¿no? Para recordarles. El jueves pasado teníamos clase normal, que teníamos también para hacer la socialización de la parte del taller, pero no, pero no ingresaron. Entonces, muchachos, espero que se hubieran podido adelantar de toda la parte de las evidencias, de poder leer, ¿cierto? La idea es poder también leer de temas que puedan estudiar un poco y poder estudiar muy bien los talleres que se les ha dejado
dando a ustedes para que puedan como entender bien mejor los temas. Bueno, muchachos, entonces seguimos en la parte de este tema, lo de la parte de la creación de SQL utilizando la herramienta de Workbench, que eso es lo que nosotros estamos viendo hace un par de semanas, ¿no? Estamos viendo más o menos unas 2 semanitas, hemos estado mirando esa parte del tema, iniciando nuestra guía número 6. Vuelvo y les recuerdo, muchachos, no falta de la parte de recordarles que estamos mirando ya lo que es la fase de ejecución. Entonces, la fase de ejecución, muchachos, es aquella fase donde nosotros vamos a implementar ya lo que es lo que es nuestro sistema de información. Y cuando hablo de implementar es que con los conocimientos que nosotros ya hemos ido adquiriendo en el transcurso de nuestra formación, entonces la idea es que con ese conocimiento ir construyendo nuestro proyecto de nuestro proyecto del programa. Entonces, en esta ocasión, pues el programa de AXO, pues nos hace referencia a que tenemos que construir un sistema de información que permita a nosotros registrar información y con ese registro de información, pues poder realizar diferentes procesos con ella, ¿no? Es lo que nos dice nuestro programa y nuestro proyecto. Entonces, en esta fase, que ya entramos en la parte de ejecución, entonces la idea es que nosotros vayamos ya mirando la parte de maquetación que hemos mirado, que ya con el lenguaje de programación hemos estado trabajando con HTML, con CSS, con la parte de JavaScript, con la parte del Bootstrap, y lo comenzamos a construir. Ustedes ya ahorita ya van a comenzar a ver, no sé si este fin de semana, no comenzaron a mirar la parte de la herramienta de Java, que es NewBeans, y comenzar a mirarla y comenzar a trabajarla. Acuérdense que para esa plataforma de esa nueva herramienta, la interfaz gráfica que se utiliza para programar con Java, se necesita el archivo ¿cómo es? JFK para poder que funcione bien. Entonces, para que ustedes también la puedan instalar y puedan ir también conociendo esa herramienta y bueno, no falta decirles que ahí tienen un material de apoyo. ¿Listo? Entonces, para recordarles, nosotros siempre, por mi parte, siempre les recuerdo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Listo? Porque tenemos que ya llevar todo ese conocimiento de evidencias que hemos manejado, llevarla ya a la ejecución de nuestro proyecto. En la parte de la ejecución es ya llevarlo a programar y hacerlo para nuestro proyecto. Entonces ustedes ya tienen bueno, tienen la profesor Juan Carlos, me tienen a mí, tienen también pues ahorita la nueva profe que le está dictando la parte de Java, que ella también les va a colaborar en la parte de ir mirando, también mirando esa parte del proyecto según su documento que ustedes tienen para saber qué es lo que están haciendo, cómo lo llevan, ¿cierto? Y en dónde van, ¿cierto? Entonces la idea es que supuestamente lo deben tener ahorita, muchachos, en la parte de maquetación, ¿no? La parte es que ya deben tener un login construido, al menos el login. Ya deben tener construido la basecita de datos, ya sea lo que estamos manejando en Workbench o lo de MySQL SQL. Como apenas estamos conociendo la parte de Workbench, entonces digan, no, profe, lo estoy vamos manejando en SQL Admin, listo. Es la misma vaina, es lo mismo. Entonces no hay ningún problema. Aquí estamos viendo es otra herramienta que para ustedes les va a decir si les va a parecer más fácil, menos difícil para poderlo trabajar. Listo, entonces para que ustedes para que ustedes lo tengan en claro. Y la parte del proyecto, como estamos, o ustedes están viendo otro, o van a ver otro lenguaje que es la parte de Java, ustedes van a mirar también cómo lo quieren hacer, cómo lo quieren ir implementando, ¿cierto? La idea es que todo ese conocimiento lo lleven a ir construyendo poco a poco la parte de su proyecto.
Entonces ustedes tienen muchísimas herramientas para ir construyendo y construyendo ese programa. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, para mí, lo que es en el mes de, yo creería que en el mes del tema de octubre o noviembre, ya les voy a pedir la parte del programa, del sistema, mirar ese proyecto de su programa, como, que me lo muestren cómo lo llevan, la parte del documento también que llevan documentado sobre ese proyecto. Listo, yo sé que eso lo llevan a la mano trabajándolo con el profe Juan Carlos, pero como yo también estoy en la parte de programación y obviamente también de la parte de bases de datos, entonces necesito saber si cómo lo llevan construido y a dónde lo llevan y cómo lo llevan, pero bueno, se me trae la lengua. Listo, entonces para que ustedes lo tengan presente. Bueno, entonces muchachos, ya ingresando a nuestro tema, nuevamente, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que vamos a mirar el día de hoy con la parte de aplicando lo del taller, qué conocimientos han adquirido, si han tenido algún problema. Alex me dice que han tenido la parte de la conexión con el Visual Studio Code para la parte de JSON, para poder manejar ese nuevo concepto, ¿cierto? Que es JSON, que ya miramos que es una forma de nosotros de estructurar también la parte de la programación, ¿cierto? Desde una clase y desde esa clase cómo lo puedo ir como realizando y construyendo. Entonces nosotros muchachos eh, también tenemos ya otro concepto que manejamos anteriormente en la parte de cómo yo voy a programar y cómo me gusta a mí programar. Entonces acuérdense que nosotros ya vimos la parte de el modelo vista controlador, que nosotros miramos por partes cómo se construye y cómo yo puedo programar, qué es el modelo, qué es las bases de datos, cómo es la vista, que es la parte del HTML, del CSS, cómo es la interfaz gráfica y cómo la voy a, ¿cierto? Cómo la voy a realizar, ¿cierto? El modelo vista y el controlador es la parte de los procesos que se van a realizar dentro de cada ¿qué? Formulario o de cada clase que yo voy a construir. ¿Qué se entiende por eso? Realizar el CRUD, que yo pueda realizar un registro de información, que yo pueda eliminar una información, que yo pueda leer un dato, lo pueda mostrar en pantalla, como ya lo vimos con ejercicios de CRUD. Listo, entonces pues eso no es conceptos raros para nosotros, sino que la idea es que mire, todos esos conceptos ustedes van a mirar cómo lo van a aplicar para su proyecto. Es decir, yo lo quiero hacer como lo explicó el profe porque yo lo entendí, yo lo quiero aplicar con el modelo vista controlador. ¿Por qué? Porque es que yo lo pude realizar por carpeticas, bien organizado. Entonces, mire, esta es la parte de la interfaz, entonces es la vista donde yo voy a crear toda la parte de los formularios, cómo se ven de bonitos, cómo se ven de chévere. Yo voy a crear la parte de las bases de datos. Este es el modelo. Lo hice en SQL, lo hice en Workbench, bueno, y yo ya lo tengo ahí, ya tengo mis bases de datos relacionadas, normalizadas bien, no hay ningún problema, ¿cierto? Y ya la parte de la vista, que son cómo yo quiero que se vea ese sistema, ¿cierto? De la parte gráfica, cómo quiero que se muestre, que es la construcción de la maquetación que tanto hemos hablado. Eso es una forma de programar. Ya miramos la otra forma que nosotros conocemos decir, ah, profe, no, yo lo voy a hacer en la parte de la programación orientada a objetos, ¿cierto? La voy a realizar de esa forma en la parte de la construcción de funciones, de estructura, ¿cierto? Y que me va a mostrar a mí como por estructura, por fases, digámoslo que por procesos, la construcción de mi sistema, y es una forma de programar. Entonces, acuérdense de los paradigmas de la programación. Yo cómo aprendo, yo cómo quiero programar, si es estructura, si es por porciones, por la parte lógica, cómo lo quiero hacer. ¿Cierto? Entonces, eso es todo lo que hemos estado nosotros viendo y ustedes ya saben, ya tienen conocimiento de decir, bueno, yo me fui por este lado porque yo lo entendí, me pareció más fácil, me pareció, entonces ustedes ya tienen como un conocimiento de decir, yo voy a programar de esta forma y voy a crear mi proyecto así.
¿cierto? Entonces, mire que toda esa parte temática, cómo nos ha llevado a que adquirir diferentes tipos de ese conocimiento y con ese conocimiento, cómo yo lo puedo aplicar para mi proyecto, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen muchísimas herramientas ya para poder ir construyendo su proyecto. Entonces, hasta aquí, pues lo que he hablado antes de poder socializar, porque el día de hoy ustedes son los que van a trabajar. Vamos acá a trabajar entre todos, vamos a mostrar cuál es la idea del día de hoy, muchachos. Que el que no lo ha hecho, que no lo ha entendido, pues hagámoslo acá, abrámoslo, o compartamos pantalla y vamos haciéndolo paso a paso para irlo entendiendo, decir, mira, aquí tenemos inconveniente, aquí salió un problema, listo, entonces miremos cuál es el problema, investiguemos la parte del código, estará mal, aquí hay algo que no funciona, entonces la idea es eso, encontrar la parte de los errores, pero construyendo nuestro conocimiento acá, porque, por ejemplo, ustedes ya cacharrean, pero no, la idea de hoy es que mostrémoslo y si tenemos que crearlo nuevamente, pues creámoslo nuevo, no hay ningún problema. La idea es poder entender muy bien el ejercicio porque el ejercicio está completo. Y si nosotros entendemos muy bien el ejercicio completico como estamos, como está, entonces decir, uy, nos funcionó, nos llevó a la parte de mirar qué es lo que hace cada estructura, que entendimos la parte de la construcción de la base de datos, aprendí cómo hacer la relación, aprendí cómo normalizarla, ahora aprendí cómo conectarla a la base de datos. Aprendí cómo crear desde un HTML, a crear un formulario de esa base de datos, ¿cierto? Aprendí cómo hacer la parte de que se muestre la parte de poder registrar como información, hacer un pequeño registro de información. Eso es lo que el taller, que es el taller, es lo que hace, perdón, por la redundancia, es lo que hace ese taller. Listo, entonces acá ya he hablado, por ejemplo, con Alex, me ha dicho, Alex, profe, tengo problema acá porque en el Visual Code, la parte de los conectores de JSON, entonces no me permite. Bueno, miremos lo que fue lo que pasó, hay error, busquemos esos errores, ¿cierto? Entonces la idea es, nosotros aprendemos es así, cacharreando, manejando, comprendiendo la parte de la construcción de las bases de datos. Acá, antes que se conectara Olmer y City, hablábamos con Alex diciendo, no, profe, es que mire, entonces podía construir yo según el caso de estudio, entonces salía una tabla más, salía otra así, salía otra así, entonces decía, no, es la comprensión, es de comprender bien el ejercicio para poderlo entender y no poder hacer redundancia en la creación de las bases de datos. Porque nosotros podemos crear y crear y crear, pero yo digo yo, ¿será que creando tanta tabla, tantas entidades, será que esas entidades sí las necesitamos en realidad según los procesos que nosotros vamos a realizar de nuestro sistema? Eso nos lleva a que, pues obviamente, la parte de leer, de la parte lógica que nos dio el ejercicio. ¿Cierto? Entonces es poder entender y eso que lo hace, muchachos, lo hace la práctica, lo hace la parte de la práctica. Si no practicamos, pues obviamente no vamos a aprender y no vamos a tomar y no vamos a hacer las cosas como, digo, entender las cosas más fácil cuando creamos las bases de datos. Y dependiendo, obviamente, que dependiendo del negocio que nosotros vamos a crear ese sistema de información. Por ahí hablaba en varios videotutoriales que yo les mostraba, que hablaban diciendo la construcción de la base de datos depende de la idea de negocio que se tenga y desde ahí se realiza el análisis de la base de datos. ¿Cierto? Entonces, desde ahí ya comenzamos nosotros a mirar qué es la base de datos, qué es lo que necesitamos y realmente si es lo que necesita nuestro cliente. Bueno, muchachos, entonces teniendo en claro eso, entonces, no sé si tienen alguna parte de la duda de lo anteriormente mencionado, de la temática anterior, si ustedes han practicado, cómo les ha parecido, porque no había tenido la oportunidad, pues yo sé que ustedes andan como muy ocupados con tanto tema, que pues que ustedes trabajan ahí casi el 95% del trabajo es de ustedes, autónomo, en la casita, juiciosos de su tiempo, pero también mirar de la parte de la temática
que han visto desde que comenzamos a ver la parte de algoritmos y programación. Quisiera también mirando toda esa parte de tema, cómo van, si han realizado ejercicios, si les han salido algunos ejercicios. Por ejemplo, de los ejemplos que yo les he enviado, ya con programas, con código, que se han podido construir su base de datos, decir, profe, mira, a mí me salió, yo quería hacer el CRUB y vea con lo que usted me escribió, me salió perfectamente, no lo he podido hacer, no he tenido el tiempo, no he mirado el ejercicio. Entonces quisiera como también me comentaran como las diferentes dificultades, porque, o sea, la idea es poder mirar cómo van, en dónde van para aclarar tema, para poder seguir adelante, porque yo les puedo seguir dando tema, pero si no, si les quedan las cosas no les queda clara, entonces imagínense, pues para seguir tema, pues no los quiero dejar tampoco no los quiero dejar tampoco perdidos, ¿no? Pues la idea es poder como aclarar bien eso. Entonces, los escucho de los que no han tenido tiempo para mirar las grabaciones y mirar ustedes en dónde van, mejor dicho, hasta el momento. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo no, la verdad no he practicado, o sea, solo lo que he hecho en clase y eso, porque a mí me tocó otra vez de nuevo hacer el proyecto, ahora lo voy a hacer con un abogado, pues porque la profe Pilar me dijo, como ella es la encargada de los proyectos, ¿verdad? Entonces yo le Sí, mostré el mío y ella me dijo pues que está muy grande y muy complejo, tiene mucha información, porque yo le envié pues todo. Y sí, es verdad. Es bastante complicado, entonces me dijo que si tenía un plan B y nada, pues conseguí un abogado. Entonces, empezando de cero. Aunque ya tengo así o adelantado. ok. Sí, porque te acuerdas que yo te había dicho, yo te había hablado yo te había hablado que el sistema está un poco que estaba muy grande. Que el sistema tú lo habías podido crear, pero o sea, dejarlo un poquito más pequeño, ¿cierto? Con algunos formularios pues para mostrar y que sirvieron. Bueno, cuando hablo de formularios son algunos como áreas, ¿no? Porque es que yo miré la tuya y, uy, no, sí está muy grande, demasiado grande. ¿Y qué pasa? Pues el proyecto se te agranda y no vas a tener tiempo, porque yo hablando con Alex diciendo, bueno, ustedes el otro año, ya más o menos a mediados de junio, ustedes ya terminan la parte lectiva, si no estoy mal. Si no estoy mal, no, pues ahí yo miro. Y ustedes ya el otro año van a comenzar su etapa, ¿cómo se llama? Productiva. Entonces ustedes como que ya como que se le está acercando, como que el tiempo se está achicando para el proyecto formativo. Entonces la idea, Citri y Ormes Reales, es que o sea, mire su proyecto, mírenlo nuevamente, eh, documentenlo y decir, bueno, yo, por ejemplo, Ale está haciendo una parte de facturación, ¿cierto? Si no estoy mal, que ya me había mostrado la parte del proyecto. Entonces, poderlo mirar nuevamente, decir, bueno, Sí, yo señor. puedo, eso, entonces decir, yo lo voy a hacer esta parte, se puede hacer el módulo, hablemos de módulos, yo puedo hacer este módulo de facturación, yo puedo crear otro y listo. O sea, la parte del proyecto, muchachos, es que si ustedes crean uno o dos módulos, listo, perfecto. ¿Por qué? Porque es que los otros ¿qué son? Si tienen más cosas para añadirle, pues va a ser más fácil porque ustedes ya tienen ahí el código, ya tienen cómo crearlo fácilmente y lo anexando a su sistema. ¿Qué es lo que queremos nosotros de la parte del conocimiento? Que el conocimiento que ustedes están adquiriendo, pues que lo demuestren cómo. Diciendo, mire, profe, yo programé en este lenguaje, programé en Java, programé en HTML y mire, yo puedo registrar información, yo puedo consultarla, yo puedo eliminarla, yo puedo hacer esto, mire, yo puedo ir a otro, yo puedo ingresar a este sistema, se puede hacer esto, se puede eliminar, yo puedo loguearme en el sistema, yo puedo escoger un rol, ¿sí? Entonces son cosas que dicen, bueno, aprendieron, el sistema corre en esa forma, perfecto. Perfecto, eso es lo que nosotros queremos ver, que el sistema corra en un módulo o en dos módulos y listo, eso es lo que ustedes
que ustedes aprendieron a crear un login, a hacer una maquetación, aprendieron a crear formularios en HTML, en CSS, aprendieron a crear, a programar en Java, que miren, aprendieron también a crear bases de datos en MySQL Admin, en Workbench, ¿cierto? Aprendieron que, por ejemplo, los que más cacharrean y demás decir, uy, nosotros cacharreamos, profe, vea, nos salió la parte de manejar framework para mejorar la parte de la parte de, ¿qué? De la dinámica de la parte de la vista del sistema de información, la parte gráfica. No, profe, que yo aprendí la parte de manejar la parte del voice track, porque me muestra las plantillas y mira esas plantillas que yo escogí, que me sirve para mi proyecto, entonces yo la cambié, yo la varié, y mire, claro, todo eso es lo que nosotros estamos viendo, y entonces es valedero para realizar su proyecto, porque eso va dentro de la programación, ¿cierto? Entonces, miren nuevamente sus proyectos, vayan mirándolos, decir, bueno, si vamos bien, si esto está de acorde, si lo puedo realizar, listo, perfecto. Por ejemplo, lo de Citri, todavía estamos a tiempo, y menos mal que ya tienes tú hartos conocimientos para decir, bueno, voy a replantear el proyecto, ahora lo voy a hacer de esto, voy a crear un sistema de información que me permita, por ejemplo, si vas a hacer para un abogado, no sé, para el registro de los clientes, no sé, qué es lo que vayas a crear nuevamente. Entonces, creas un módulo o dos módulos y ya, y puedes ir creando la base de datos también, una base de datos también, no te voy a decir que es súper sencilla, no, una base de datos que salgan unas tablitas que tú las puedas relacionar, que las puedas como comprender, y que cuando vayas a crear ya y hacer la conexión con la perdón, con el lenguaje de programación, pues no haya ningún problema, con el backend, que Con la llamamos profe, nosotros. perdón, Dime. con la profe Pilar, pues ya trabajamos eso, las tablas, ya las relacionamos y todo eso. Y Sí. pues ahora viene, ¿qué? Esta próxima clase creo que ya nos van a empezar a hacer la base de datos. Ah, listo. Workbench. Ah, no, en Listo, Envy. listo, ok. Ok, yo ya he hablado con ella, entonces, de la parte que pues yo le decía ya que pues que ustedes tenían ya un conocimiento amplio en la parte de la programación, de manejar HTML, CSS, manejar también la construcción de anexos de la base de datos también con PHP, y poder entonces ya entrar por la parte de Java en esa programación, pues también va a ser otra herramienta que ustedes también la pueden manejar, la pueden aplicar. ¿Listo? Pero entonces ahí yo le dije a ella, dejar todo abierto para que los muchachos puedan trabajar lo que mm, más se les, como dice el cuento, del conocimiento de habilidades que ustedes tengan, entonces, pues de su habilidad para manejar las herramientas. Entonces, ya con la parte de Java, pues ustedes van a conocer otra herramienta, y ustedes van a mirar para la parte de la aplicación que va a tener para su proyecto. Entonces, ustedes ahí pueden escoger. Es una gran variedad de programación, de estructuras que ustedes pueden trabajar en la parte de programación. Bueno, pero ¿qué lo hace eso, muchachos? La práctica. Si ustedes practicaron HTML, si ustedes practicaron CSS, si ustedes practicaron con el Bootstrap, si practicaron y que ya tienen montado eso bien bacano, bien chévere, entonces, como dicen por ahí, déjenlo ahí al ladito, van a manejar Java, y ya mirando Java, ustedes dicen, uy, ya esto es más dinámico, yo le puedo incluir, yo le puedo meter esto, yo lo puedo hacer también. Listo, no hay ningún problema. Ustedes ya tienen dos lenguajes de programación, ustedes ya tienen dos cosas para poderlo realizar. Entonces, pues, y ustedes pues van adquiriendo habilidades en la parte de esos dos lenguajes de programación, porque van unidos. Tanto Java como HTML, eso también van unidos, y ustedes después aprenden cómo anexar los dos,
y ustedes van a tener unos espectaculares sistemas de información. Entonces la idea es que trabajen, realicen todos los talleres. Con la profe María del Pilar aprovechen con ella la parte de Java. Java también es bien bonito, bien interesante. Y es también lo que se está manejando, lo último que se está manejando, pues, entre comillas, la parte de Java. Entonces, comenzar también a manejarlo, pero eso es de práctica, muchachos. De la parte de práctica, que, pues les digo, si no practicamos, y si nos quedamos con lo que nosotros vemos acá en clase, en esas 2 horitas con el profe Juan Carlos, conmigo, con María Pilar, y hasta ahí, créanme que no vamos a aprender. Eso no vamos a aprender, es de la parte de investigar, de leer, buscar videotutoriales. De la parte de esto de programación es lo que hay. Muchachos, se encuentran manuales hasta de 1000 páginas, porque esto es muy grande. Pero la idea es ir, nosotros como poco a poco irlo conociendo. Listo, entonces, bueno, ya conozco lo de Edgar, más o menos la parte del programa, ya más o menos también ya he hablado, ya me he adelantado cositas de cómo va. Entonces, la idea es ir buscando, ir aplicando esos conocimientos. Y el que no ha escuchado esa ola, Citri le tocó volver a replantear el proyecto y ahí va. Y Olmer, ¿cómo va? Buenas noches, profe. Buenas noches, joven. Bueno, pues en cuanto al proyecto, el mío es como es un sistema de información para generar los reportes de los pedidos de un punto de venta o un negocio que vende pollo, un negocio pequeño, un local que vende pollo de un familiar. Sí, Entonces, pues el proyecto ya lo he trabajado, o sea, tengo una parte, bueno, pues ya he creado bases de datos, las he creado, las he borrado, las estamos modificando. Con la profe María del Pilar, pues ella nos está orientando, pues, digamos, en cada clase ella nos orienta, como somos pocos los que nos conectamos, prácticamente ella dedica 10, 15 minutos a cada proyecto y nos está, pues, orientando muy bien en la creación de la base de datos. Porque, sí. pues, como inicialmente muchos de nosotros las teníamos, pues, no iban a funcionar definitivamente. Entonces, pues ella nos está orientando. Pues decía, en cierta parte del proyecto ya tengo el login habilitado, ya tengo el CRUD completo, pero pues a eso hay que ir integrando pues todo lo que vamos aprendiendo hasta de aquí en adelante. Aún no he integrado lo que son los roles para los accesos a los diferentes módulos y aún no se ha hecho o no hemos llegado aún a la opción para la programación para tomar de las bases de datos y generar el reporte que necesito. Pero pues sí le he cacharreado y estoy trabajando con Visual Studio, eh, y en el tipo con modelo vista controlador. Pues he tratado de organizarlo así, aunque ya tengo, digamos, como varias versiones, una que es una funcional, pero sin Sí, organizar. Otra que ok, estoy haciendo la estoy organizando en modelo vista controlador, pues con todas sus carpetas y bien sí, organizadita. Y pues ahí voy, lo que ustedes estamos cacharreando, algunas cosas no funcionan, pero ahí vamos. sí, o sea, esta la parte de la programación es bonita porque nos da miles de cosas, ¿no? Que no funciona, toca volver a mirar el código, si no, toca volver a borrar todo y volverlo a hacer para poder entender, bueno, dónde salió el error. Por ejemplo, ahorita se me nombró el Visual Studio. Pregunto yo, ¿si se lo va a valer la profe María del Pilar? Programando en Visual Studio, porque nosotros en la parte de la programación que tiene este programa, Visual Studio no va, no que no lo dictamos. Pues de Entonces, pronto con la profesora María del Pilar no, pero pues como con ella vamos, digamos, vamos es como en un proceso, vamos avanzando a la medida que ella nos va indicando en las clases. Pues ok, estamos, apenas estamos iniciando, ya creamos, ya normalizamos las bases de datos, las relacionamos. sí, Ahora, en el modelo de entidad-relación, aún no hemos creado como tal la base de datos. Primero creamos el modelo de entidad-relación, lo normalizamos y creamos como las llaves. Creo que lo siguiente es crear como tal la base de datos
y seguimos pues en el proceso con Java. Pero pues hasta el Sí, momento, como yo personalmente sobre esto no tenía conocimiento, pues ahí sí. depende como me parezca ya, pues ahí miraré qué tipo de paradigma utilizo para mi sistema de información. Pero pues Ah, digamos, de cierta manera, ya que a uno le funcione el login, que pueda uno crear, ingresar usted un nuevo usuario, pues para mí eso es, mejor dicho, muy gratificante porque pues eso nunca lo he intentado y es la primera vez que molesto con esto y de pronto algunos compañeros acá como ya Diego y otros ya tienen pues experiencia por los trabajos en los que ellos han estado que les han pues requerido de esa formación. Pero pues de pronto sí, para señor. muchos de nosotros el aprendizaje es como un poco más lento, digámoslo de Más cierta lento, manera. más lento. Ah, listo. Ah, listo, Olmer. Por ejemplo, de esa parte que hemos visto, de la parte voy por pedazos porque sí me interesaba eso, porque es que los otros de la parte mía y el tema que estamos manejando, pues es la base de datos. Es la base de datos y eso que pues yo les adelanté tema en el trimestre pasado, viendo todo lo que era la base de datos, viendo la parte de normalización, viendo la parte de las relaciones de las bases de datos. Ahorita me imagino que la estamos trabajando únicamente para la parte de nuestro proyecto, ¿sí o no? Me imagino, me imagino que están ahí con la parte de manejándola sobre su proyecto. Entonces, lo que yo les decía, si no nos sentamos, si no cacharreamos, si no leemos, por ejemplo, toda esta parte también de videotutoriales que yo les he pasado, que son ustedes ven que esos videotutoriales son muy cortos. Yo les he pasado videotutoriales de 8 o 10 minutos, uno de pronto muy larguito, máximo 12 minutos, yo siempre le he conseguido que sean como bien explicaditos, como el paso a paso. Inclusive, pues acá también trabajando conmigo, haciendo también el paso a paso de la parte de la programación, de la construcción, de la estructura cuando nosotros realizamos la parte de la maquetación. Entonces, pues, vuelvo y les digo, para ustedes no es indiferente la parte del tema, pero la idea es el cacharreo. Por ejemplo, esta parte del login y todo, yo les había explicado de la parte de ese login, de cómo crearlo, porque el login, inclusive creo que les pasé un tutorial como de 7 8 minutos. Pues eso fue una vaina muy, muy, muy cortica, pero muy sustanciosa de cómo hacerlo. Y yo les decía a ustedes, lo principal que nosotros debemos crear para cuando construyamos nuestro sistema es la parte de seguridad, porque ahí yo les hablaba. Entonces yo les decía, hay que construir una base de datos en el cual la base de datos va a tener un registro y un login. Y yo les decía, registro y login, ¿cómo los unimos? ¿Cierto? Entonces cuando yo me registro, coloco la información, ¿cierto? Los datos míos, creo el usuario y creo mi contraseña y ya cuando yo me registro, esos datos van a ir a la tabla de registro. Y cuando yo me voy a loguear, ya como usuario y login, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el usuario y login, entonces ya me va a enviar a mí, ¿a dónde? Pues a la página donde yo voy a escoger la parte del rol, ¿cierto? Si me lleva a inventarios, a la página de inventario. Si es de factura, a la parte de factura. Entonces yo les había explicado y creo que tienen un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para los que no lo han creado, de pronto que dicen, no, profe, no lo entiendo, no he mirado muy bien. Entonces miren por ahí en el correo electrónico, yo les envié en Wizard, yo creo que les he enviado la parte de esos ejemplos para que ustedes lo miren. Entonces, para que lo miren y vayan, yo les decía que hay que comenzar con esos pedacitos y como decía Olmer, ¿no? Yo me ingreso, yo hago un registro y yo lo guardo y cuando va a loguear y que me diga bienvenido página inicial, que eso fue más o menos el ejemplo que yo les envié, decir, uy, mire, lo logré, me pude registrar, pude hacer un login y mire, pude ingresar a la página del inicio, ¿cierto? Según el rol. Entonces, mire que ya cuando comenzamos a mirar eso y cogemos los ojitos diciendo, uy, por fin pude salir, ahora vamos a lo principal. Ahora esa página de inicio, ¿cuál es la página de inicio? ¿Qué son los módulos que yo voy a trabajar?
Y si ven, vamos poco a poco trabajando. Pero eso lo hacen, muchachos, es el cacharreo. Mirar, y todos esos ejemplos los tenemos. Yo les he explicado y yo les he enviado ejemplos para que ustedes miren en los correos que ustedes, bueno, que yo les he enviado para que miren todo eso. Y ustedes también avancen y adelante. Y les digo, saquen 2 horitas de su tiempo, muchachos, saquen 2 horitas de su tiempo ¿para qué? ¿Para qué? Para poder cacharrear. Ahorita pues casi no tiene porque hasta los fines de semana están estudiando. Pero muchachos, hay que sacar el tiempito. Créame que si no practicamos y si no cacharamos, créame que no vamos a comprender las cosas y no vamos a entender lo que estamos haciendo y va a ser más complicado, como decía por ahí. Bueno, entonces quería como comentarles, se nos fue como estos 45 minutos aclarando esa parte, pero que pues, la idea era saber en dónde van, cómo van con su proyecto para seguir ¿qué? Con nuestra formación. Entonces, no sé si quieran decir algo más de la parte de la temática. Ya Olmer ya habló del modelo vista controlador, que lo está manejando de esa forma. Muy bien. El paradigma de la programación también. Mirar cómo quiere programar. Citri ya me habló de que tiene que de hacer su proyecto. Bueno, ahí comenzar desde ceros. Entonces ya te di como una luz diciendo, bueno, va a crear la base de datos y cómo la comienzas a crear desde el login, ¿cierto? Desde un login y ahí para adelante, pues lo que quiera, depende del sistema. Y Alex, ¿algo para hablar, Alex? No, profe. Más que todo, pues hay que echarle, pues más que todo hay que echarle ganas y empeño a cada uno pues, para sacar eso adelante, porque igualito aquí estaba cacharreando ese código y ya estoy viendo qué era lo que pasaba. Ya estoy viendo lo que Ah, pasaba. Cuando uno pegaba y copiaba, los caracteres los transformaba y por eso era que no sí. daba. Y ya estoy fijándome ¿Sí? y ya ¿Sí estoy ven? cuadrando. Eso es lo que yo les decía. Bueno, muchachos, entonces como la cuestión es de llegar a aprender y ya tanta cháchara con su profe, ya por lo último, esto es una, ¿cómo le digo yo? Esto es información, eh, una información que tenemos ahí como en enjuague con el profe Juan Carlos. Hemos pensado con el profe Juan Carlos 10 para todos hacer una pequeña, yo creería como mediados de octubre, vamos a crear una pequeña, como fue que me digo, como una feria de evidencias, una maratón de evidencias. Entonces la idea es poder informar a todos, absolutamente todos, porque aquí en la ficha yo ya miré y todos están todavía en formación, los 40. Imagínense que de una ficha y de la otra son creo que 38, 39 y de la otra son 40. Y la gran mayoría están en formación. Por X o Y motivo no se han podido conectar, se ha tenido pues la parte, ¿cómo se dice? Pues que miran por otro, ¿cómo se dice? Miran las grabaciones, bueno, pero ¿qué pasa? Miran grabaciones y demás y van adelantados, pero no han subido evidencias. Entonces así creo que le ocurre a más de uno, que están juiciositos, pero es que a mí no me suben evidencias y yo cómo sé si están o no aprendiendo allá solitos o qué es lo que llevan adelantado, bueno, etcétera. Entonces vamos a hacer esa pequeña maratón de evidencias. Vamos a hacer una reunión con el propio Juan Carlos. Vamos a estar acá los dos reunidos. Vamos a tratar a ver si se pueden conectar todos los que están en formación, o sea, casi los 80, para poder como colaborar y mirarles, bueno, ayudarles y decirle, bueno, muchachos, hay oportunidad de mirar cómo pueden agilizar esas evidencias. Ustedes son bien juiciositos, están bien los que están conectados acá conmigo, no hay ningún problema, pero es para poder como ayudar, porque los que eran las voceras como desaparecidas en acción. Entonces, pues a mí no me acuerdo ni el nombre creo que era una vocera y un vocero del otro grupo. Entonces, vamos a tratar de poderles colaborar. Listo, entonces, y ya para terminar este pedacito,
¿Cómo van con las evidencias de la guía 4? ¿Ya la tienen, ya la subieron todas las evidencias para mirarlas, para poderlas calificar de la guía número 4? Vayan mirando, porfa, para poderlo yo ir calificando, para no tener como, para no tener como dificultades al final de eso. Tengo que revisar a ver qué me falta, profe. Yo he subido unas y tengo que mirar porque hay unas que aparecen que faltan, pero ya están hechas y ya están subidas. Y no Sí. aparecen calificadas, pero más sin embargo yo las estoy chuleando en el inventario para cuando se lo pase, ya ahí usted se fije. Me faltan, porque me faltan unitas, pero no faltaban antes. Ah, bueno. Ah, listo. Muy bien. Listo. Entonces, Citre creo que va a la par, no estoy bien, y creo que Holmer también, ¿cierto? Creo que de lo que he podido como mirar en la plataforma. Bueno, muchachos, entonces, para seguir con la parte del ejemplo, estamos trabajando en Workbench. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me mostrara en dónde van, qué es lo que han hecho y vamos a continuar haciendo el taller porque este taller es la primera evidencia, porque ya esta semana la idea es terminar esta parte del tema del Workbench y ya pasamos al no SQL para mirar de qué se trata. Entonces la idea es que vamos a ir avanzando también de tema. Listo, entonces, ¿quién se anima? Daina, ¿quién se anima? No, sino lo vamos a trabajar acá entre todos. Dejo de compartir acá y a ver, ¿quién quiere compartir y mostrarnos? Y acá entre todos, profe, voy hasta acá, entonces decir, bueno, vamos a continuar realizándolo. La idea, lo que yo le escribí en el WhatsApp, la idea es que vamos a seguir construyendo este tallercito. Profe, Señor. pues yo creo que ya la mayoría, no sé sí, pues la mayoría terminamos lo que es la estructuración de la base de datos, lo que es la conexión, porque aquí ya corregí el código, pero ¿cómo hago para llamar la base de datos de Workbench? De Workbench. Listo. O sea, Entonces, listo, ya tienen su base de datos hecha, ¿cierto? Realizada, sí, señor. ¿cierto? Listo. Entonces, acá, entonces, perdón, acá. Listo, acá yo me permito conectarla acá. Listo, entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, acá ya compartí. Voy a abrir acá mi Workbench. Listo, entonces tenemos que irnos aquí al SQL, ¿cierto? Aquí en el rayito. Y vamos a colocar este código que tenemos acá. Dice, use cadena de deportes. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a usar o vamos a utilizar esa base de datos. ¿Listo? Acuérdense que nosotros debemos activarla con esta función, usar la base de datos. Acá pues yo no la, acá pues yo tenía pues como al principio, ¿no? De cómo crearla, pero yo creo que no hay ningún problema porque acá ya todos ya sabemos cómo crear nuestra basecita de datos, ¿no? Entonces la idea es la parte de la práctica con el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya tenemos creada nuestra base de datos llamada cadena de deportes, ya tenemos creadas nuestras tablas. Yo no la he creado acá, ¿no? Sino era como de la parte del ejemplo, porque la idea era que ustedes pues pudieran trabajar y mirar acá el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya como conecté la base de datos, use la cadena de deportes, entonces voy a abrir lo que es el Visual Code. Entonces lo vamos a abrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el programa?
aquí vamos a mirar acá el ejemplo. Ahí. Entonces, mientras se abre la aplicación. Entonces, muchachos, aquí es cuando nosotros vamos a utilizar la parte de, bueno, aquí nos dice cómo crear la base de datos, ta. Entonces, llegamos a esta parte acá. Configuración del entorno. Uy, perdón. Llegamos acá, la configuración del entorno. Lo voy a colocar acá en negrita. Y lo voy a colocar más grandecito acá. Entonces, cuando nos dice configuración del entorno, es que nosotros vamos a configurar la parte de la base de datos para que la podamos utilizar y conectar con el Visual Studio Code. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que tener instalado el node.js, que es la parte de JSON, que tenemos que tenerlo instalado de la parte del MySQL. Cuando hablamos de MySQL, pues eso, obviamente, tener la parte del SAN acá nosotros activado. Es como para recordar. ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos que llegar e instalar el Node.js. Eso nosotros lo podemos descargar o buscar ¿en qué? Lo podemos en el descargar. Y lo podemos acá descargar acá en el Google. Lo podemos ahí encontrar y lo podemos descargar. Por ahí yo creo que tenía, creo que alguno de los documentos que yo le envié, hasta el link donde podíamos nosotros podíamos, ¿qué? Que aquí abrió varias. Listo, ejercicio de notación. Mira. Listo, entonces nosotros abrimos acá lo que es nuestro Visual Studio. Listo, entonces acá, así nos dejó abrir la página. Acá. Listo, aquí tenemos, miren, para poderlo descargar. Entonces nosotros podemos acá y lo podemos instalar. ¿Este para qué nos sirve? Este es un archivo que nos va a permitir nosotros conectar, ¿cierto? La parte de la base de datos y poder manejar la parte de JSON. Entonces, ¿qué es el JSON? El JSON es una estructura en la cual nosotros podemos ir creando las diferentes entidades para poder mostrar nosotros la información. Esta extensión que nos permite a nosotros mirar, en pocas palabras, muchachos, acá cuando yo voy acá, voy a mirar acá en la parte de, tenemos acá en la parte de déjenme mirar. Se me perdió. De la parte de la consola, ¿cierto? De la terminal, acá. Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos por allá la parte de JavaScript, que cuando nosotros acá utilizamos el Java y que yo podía aquí insertar información, podíamos eliminarla dependiendo pues de la clase. Cuando nosotros aprendimos aquí a crearla, acá nosotros le damos no.js y nos mostraba acá la parte de la información de los registros. Que entonces, por ejemplo, que si yo registraba a Juan Carlos de edad 26, tenía correo electrónico, que tenía un teléfono, entonces cuando yo aquí colocaba el no.js me tenía que mostrar o me muestra a mí la información que yo tengo acá y que aquí, ¿cierto? Yo la podía cambiar utilizando la parte de Java. ¿Sí se acuerdan? O más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Con estos archivos, ¿sí se acuerdan más o menos? Sí, señor, más o menos. Entonces, si ven
todo va unidito desde el principio, mire. Entonces acuérdense que la parte del SQL, nosotros creamos la parte de bases de datos en la parte del Visual Studio o la parte del SQL, del Visual Studio Code para no errarnos. Yo puedo desde acá, desde la consola, yo puedo mirar y mostrar la información que yo puedo aquí, que yo puedo insertar, en pocas palabras, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite esta consola es poder mostrar esa información y yo acá, yo la puedo cambiar y la puedo ejecutar y aquí la puedo aquí mostrar, obviamente, la actualización de esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de empresas, cuando creamos bases de datos, nosotros no vamos directamente a veces al sistema o al SQL o al Workbench o al MySQL, sino vamos directamente acá donde la creamos, acá en la herramienta Visual Code. Y desde acá nosotros podemos comenzar a cambiarla, a actualizarla, a colocar el código y decir, no, yo quiero actualizarla, aquí el usuario cambió, entonces, o la voy a eliminar, entonces yo lo borro, yo lo elimino. Entonces, ¿cierto? Desde esta consola se puede también trabajar. Y la mayoría, ya que son expertos en las bases de datos, en la parte de backend, entonces van directamente acá y comienzan a trabajar y a hacer todos los cambios. ¿Listo? Entonces, eso es cuando pues uno ya es experto, trabaja muy bien la parte de las bases de datos y trabajando muy bien el JSON. Pero eso lo da obviamente la práctica, el trabajo, la experiencia. Bueno, muchachos, entonces, bueno, entonces, entendiendo esta parte, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Entonces el documento, muchachos, nos dice, vamos a instalar en los jobs, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a abrir una carpeta donde nosotros vamos, nos dice que al terminar se ejecutan los siguientes comandos para iniciar el proyecto, node.json e instalar las dependencias necesarias. ¿Qué pasa? Yo tengo que crear una carpetica, por ejemplo, una carpetita que diga deportes, ¿cierto? Entonces yo la creo, ¿cierto? Entonces acá file, entonces por ejemplo lo doy nueva, del folder, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, la vamos a crear acá, o creo que la tenía en la carpetica, pero no. Entonces acá la vamos a crear. Entonces yo le doy clic derecho, le voy a dar acá nuevo. Le voy a dar acá tienda de deportes, por ejemplo. Tienda de deportes. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que seleccionarla. Tienda de deportes, seleccionar carpeta. Entonces eso es lo que ustedes deben hacer allá. De pronto ya el programa le dice, no, pues dice, crean una carpeta. ¿Listo? Entonces dice, crean una carpeta, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice el ejercicio? Lo vamos a hacer paso a paso acá como está. Entonces acá nos crear una carpeta para tu proyecto, abre la terminal integrada y ejecuta los siguientes comandos para inicializar el proyecto, ¿cierto? De no.js, instalar las dependencias necesarias. Cuando habla de dependencias, son aquellos archivos que nos van a permitir que se ejecute y que se conecte bien lo que es la base de datos que hicimos en Workbench, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos dice, mire, inicializar, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá este código, el bash. Si esta funciona, entonces me dice abrir la terminal. Entonces yo voy acá, abro la terminal, espero que se ejecute. Las voy a inicializar, hacer como la conexión, en pocas palabras. ¿Cierto? Entonces, a mí que ya he conectado, entonces voy a inicializar entonces la conexión con la parte del código, ¿cierto? La parte del bash, que es la conexión. Vamos a conectarla con eso. Mire,
npm iniciar, ¿cierto? Iniciar la base de datos, ¿cierto? Entonces acá. Vamos a colocar hasta acá. Vamos a colocarlo acá. Vamos a inicializar esa basecita de datos con esas extensiones en la terminal. Acá lástima que no lo pueda hacer porque no tengo, no tengo la base de datos construida bien. O si no, debemos poder hacer con que se las quiero mostrárselas bien de cómo queda el programa con toda esta parte, que esa es la idea. Y ahora se quedó inicializando. Listo, mientras se inicializa, entonces dice, mire, configurar la parte de la conexión de la base de datos. ¿Cierto? Entonces dice, mira, creo un archivo llamado dbconexión.js. ¿Se acuerdan que estamos trabajando con JSON? Entonces la extensión va a ser JS. Estábamos trabajando con JSON. La vez pasada era con la conexión de PHP. Esta vez vamos a utilizar esta extensión manejada desde Visual Studio. Esto para poder como hacer la conexión de pronto para usted va a ser más fácil que no utilizar la parte de PHP, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Oh, se quedó. Bueno, entonces, mientras se carga, se inicializa, entonces acá, ¿qué hacemos? Dice, vamos a hacer la conexión de la base de datos. Entonces, lo que me hablaba Alex, profe, ¿yo cómo hago la conexión desde la base de datos? Entonces, inicializamos, ¿cierto? La parte de la conexión con el JSON, con este código desde la consola, desde la terminal, ¿cierto? Mira, aquí nos dice, mire, no tiene conectada la parte de la base de datos. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Uy, perdón, no la había conectado. Entonces, vamos a crear ese archivo, ¿cierto? Mire, de base de datos, y lo vamos a crear desde acá. Antes de. Entonces, lo vamos a crear acá. Conexión, base de datos. No es válido el nombre. No, dice que no es válido, entonces cambiémosla acá. Entonces, coloquémosle B, base de datos. No, no permite con él. Listo. Listo, entonces acá ya, oye, casi que no. La fila. Listo, entonces de aquí, mire, debe base de datos conexión con JavaScript. Listo, con JS. Ya tenemos la parte de la conexión de la base de datos. Listo, muchachos, entonces, ¿cómo conecto yo la base de datos? Entonces vuelvo y les explico. Tenemos nuestra base de datos allá, hecho, ¿cierto? Ya realizada en el Workbench. Entonces, ¿qué hacemos? Esa base de datos nosotros la tenemos ya guardadita, muy bien. Entonces, vamos a crear una carpeta. Usted, profe, en esa carpeta, ¿para qué la creo yo? En esa carpeta, muchachos, perdón que vaya minimizando acá. Esa carpetica, nosotros la vamos a crear acá. Es porque acá es donde yo voy a ¿qué? Voy a crear todo lo de HTML, voy a crear lo de CS3, voy a crear toda la parte como visual, ¿cierto? Para poder poder hacer lo que es la parte del frontend y poderla conectar a mi base de datos que yo creé en el Workbench. Entonces, en la tienda de deportes, ¿yo qué voy a poder visualizar? En pocas palabras. Entonces, perdón, yo subo acá. Entonces yo voy a poder ver o voy a poder crear que yo puedo ingresar a la sucursal, al empleado, el producto, al cliente de la fábrica,
y a la tarjeta de crédito, y yo puedo hacer procesos con cada uno de estos. Puedo utilizar la parte del CRUD. ¿Listo? El ejemplo me va, en esa carpetica es donde yo voy a crear toda esta parte de estos formularios o estos menús, ¿cierto? Entonces yo los voy a crear en esa carpetica. Entonces el ejercicio por eso me pide eso. Entonces lo primero que hacemos que es ir a abrir la terminal, vuelvo y repito, inicializar, ¿cierto? Inicializar la parte del JavaScript, del JSON. ¿Y cómo lo inicializo? Utilizando este código acá. ¿Listo? Pero antes de inicializarlo, pues nos toca crear la parte de la base de datos para poder que para que pueda el programa reconocerla, ¿cierto? Por eso fue que nos salió el error, que no había realizado aquí la conexión de la base de datos con el JS. Entonces, por eso fue que me salió a mí el error en la parte de la terminal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la conecto? Aquí ya la tenemos. Ustedes pueden colocarle el nombre que quieran, ¿cierto? Para realizar la conexión. Usted puede colocarle conexión, base de datos, .js, como ustedes quieran colocarle el nombre. Eso ya depende de usted. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos dice, mire, va a crear un archivo llamado conexión. El código para conectar su base de datos, ¿cuál es? En JavaScript. Ojo, aquí, mira, acá nos dice que es la conexión en JavaScript. Entonces acá nos dice, mire, vamos a conectarlo, que la constante de MySQL es requerido MySQL 2, que es la base de datos que nosotros hicimos en Workbench, ¿cierto? Ya tenemos MySQL que lo hicimos acá, Ahora vamos a conectarnos con el que es requerido el MySQL 2, que dice, esa fue la que yo trabajé, la que hice, ¿cierto? En el programa, en el Workbench que yo creé. Y aquí la estamos llamando. Entonces aquí nos dice, mira, constante de la conexión, que por favor crea una conexión nueva en MySQL con el localhost, use el root. Bueno, eso nosotros ya conocemos la parte del código un poquito que ya lo hemos manejado, ¿cierto? Siempre nos van a pedir la parte del usuario, el password, cuando conectamos cuando conectamos nuestra base de datos. Y ese código lo vamos a llevar acá. ¿Listo? Entonces acá, constante MySQL es requerido para la conexión de MySQL 2, ¿cierto? Que es nuestra base de datos, que conecte que haga la conexión MySQL 2, que haga la conexión de localhost con la parte del password, llamando, mire, la contraseña de MySQL y usuario de MySQL. ¿Se acuerda que cuando trabajamos acá en el Workbench, cuando la inicializábamos, nos decía, denle una contraseña para poder ingresar? Cuando nosotros pues iniciábamos el Workbench, si la queríamos colocar bien y si no, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? El código acá sí nos está diciendo que hay que colocarlo, el usuario y la contraseña, pero bueno, es algo ya del programa que nos dice que hay que utilizar. Aquí nos dice que tenemos un error. ¿Cuál error será? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que pronto es el error? Dice, tenemos un error. Acá como nada es perfecto. Cerrar la llave, ¿no? Nos faltaba la parte de cerrar la parte de las llavecitas. El error era ese, mire. Abrimos la llave, ¿cierto? Las llavecitas de acá la tenemos que cerrar. ¿Listo? Acuérdense de la sintaxis. Bueno, muchachos, entonces, para todos, ya entendimos la parte de la conexión, ¿cierto? De la parte de la base de datos con el Workbench. Ale, Citri, Olmer. Profe, ¿por qué en la parte... Señor. Profe, ¿por qué en la parte superior hay que colocarle MySQL 2? Acá. Esta parte. Sí, señor. Esta parte de MySQL SQL2
es la basecita de datos que nosotros acá creamos. Esto nosotros tenemos que, o sea, de la parte del MySQL, significa que nosotros vamos a llamar esto, vamos a llamar el servidor. Pero ese servidor, nosotros tenemos una base de datos que nosotros construimos, ¿cierto? Y construimos en donde, utilizando la parte del Workbench y que nosotros le vamos a colocar el nombre de MySQL 2, ¿cierto? Mire, crear conexión para MySQL 2, que es esta basecita que nosotros tenemos acá, que nosotros creamos acá. Sí, por eso es que toca llamarla de esa forma, porque hace la conexión al servidor, pero en el servidor tenemos una base de datos que nosotros creamos. Y acá nos está diciendo que le colocamos este nombre de MySQL 2. O sea, el programa nos dice MySQL 2, pero podemos colocarle otro nombre, ¿cierto? Entonces, miremos, ya que me dijo Alex, ¿será que aquí arribita, será que hay algo que creamos una basecita de datos que se llama MySQL 2? Vamos a mirar. Profe, Señor. porque ¿qué es lo que, por lo menos en mi caso, la base de datos está creada directamente en Workbench. No Sí. pasa por PHP ni MySQL Miami, porque Sí. el server no me funciona. Entonces, Sí. A mí me tocaría que es vincularla directamente con Workbench. Sí. Porque lo que te está mostrando es que se abre MySQL y el server es el Sí. del PHP Miami. Sí. Ah, de En verdad este que su caso, no está utilizando ¿no? Su está utilizando exacto, directamente el de Workbench, el de el Workbench. server de Workbench. Ah, no, entonces aquí no habría necesidad de colocarlo. Pero ya tocaría mirar que usted, aquí qué va. Aquí va el nombre de la base de datos que su merced le colocó. Entonces, por ejemplo, usted le creó, por ejemplo, base de datos deportes. Aquí usted, su merced, le colocaría base de deportes, base de datos deportes. ¿Sí me explico? Listo, sí, señor. Listo, porque usted como lo conectó directamente, acá por lo que yo lo utilicé con MySQL. Listo, muy bien. Gracias, Alex, por aclarar y va a aclararle a los muchachos. Bueno, listo, tenemos la parte de la conexión. Pero aquí más, ¿qué nos hace más falta acá, no? Añadir código para conectar la base de datos. Entonces, oiga, yo dejé la mitad de la conexión, qué pena. Yo dejé la conexión de la base de datos hasta acá. Qué pena, muchachos, que faltaba más. Okay. Sí, les dejo la mitad del código. Qué vergüenza. Listo, entonces aquí la conexión, que si la consola otra entonces conectar a la base de datos. Yo sí decía, nos falta algo acá más de código. Listo, conexión exitosa a la base de datos. Listo, entonces este código de nosotros es parecido, ustedes lo ven, y es parecido al que nosotros utilizamos cuando utilizamos el MySQL en admin. Es igualito, listo, no cambia la sintaxis. Lo único que cambia es la parte de la extensión de cómo la vamos a nosotros a manejar, que es con el JSON, con el JavaScript, con el JS. ¿Listo? Es así como lo diferente. Bueno, esta es la parte de la estructura de la sintaxis de la conexión. Listo, entonces aquí nos dice el módulo de exportación a la conexión. Listo, entonces aquí nos dice que debemos crear un servidor, ¿cierto? Express. Cuando hablamos de un servidor Express, es el que nosotros estamos manejando acá, el Apache, ¿cierto? Este es el que nos dice que tenemos que crearlo para que se pueda unir, ¿cierto? Con la parte del Workbench. ¿Cómo yo hago para que se conecte a este servidor que es el Apache? Listo, entonces vamos a mirar de qué nos dice el código.
Sí, entonces nos dice, mire, crear un archivo llamado, mire, voy a hacer la conexión con el servidor, ¿cierto? .js, entonces dice, vamos a crear, ahora nos toca crear una fila acá, entonces vamos acá y le vamos a colocar acá el nombre, servidor JS, ¿cierto? Entonces lo vamos a... pero si es la fila, porque nos bota error. Servidor, ahí está bien, JS. Servidor.js. Listo, servidor.j. Listo. Entonces ahora yo voy a hacer la conexión con mi servidor. Conecté la base de datos con la parte de Workbench. Listo. Ahora yo voy a conectar ahora con la parte del servidor. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice que vamos a colocar esta estructura para hacer la conexión. Entonces nos dice la constante express del servidor es requerida. Entonces que por favor que se conecte, ¿cierto? Para poder permitir que se registre la información de la base de datos. Es lo que nos dice en pocas palabras este código. ¿Y qué nos dice? Mire, conectar con la parte de JSON, con la expresión o la función de JSON. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a copiar, vamos a llevar acá para hacer la parte más rapidita, ¿cierto? Y hacer nuestra conexión. ¿Listo? Constante que requería el expreso del servidor que permita por favor la conexión, ¿cierto? Con este servidor, ¿cierto? Y que utilice la DB conexión. ¿En dónde esté la DB conexión? Acá, mírenla. Que permita la conexión con la base de datos que nosotros construimos o que hicimos, que creamos. ¿Listo? Entonces, para ir entendiendo como el código. Vamos a mirar qué más nos dice. Entonces nos dice, mire, ruta para obtener todas las sucursales. Entonces aquí nos dice cómo yo voy a crear desde aquí, ¿cierto? Yo lo puedo colocar, ¿cierto? En esta parte, en este archivo del servidor. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que yo puedo crear desde esa misma fila, yo puedo crear toda la parte de la información que va a ir en el módulo a sucursal. Eso es lo que nos dice ahí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá esa conexión con la parte de la sucursal. Toda la información que vaya en la sucursal. ¿Y cuál es cuál es la información que va en la sucursal, muchachos? Entonces volvemos acá arribita. Entonces, ¿cuál es la información que va aquí en la sucursal? Entonces me va a decir que la información que yo puedo crear, que yo puedo guardar, entonces va a ser el ID de la sucursal, va a ser el domicilio, perdón, y va a ir la ciudad. ¿Listo? Eso es lo que estamos describiendo acá. ¿Cierto? Que seleccione la entidad sucursal y que mire la parte de la información que se registra y que para poder mirar los resultados que están ahí. Eso es lo que nos dice esta parte del código. Que si no se miran los resultados, ¿cierto? O que no se miran, no, sino que esos resultados, perdón, vayan a quedar registrados, ¿cierto? En la parte del servidor, vean. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde va a quedar guardado? Acá, en este servidor local que nosotros estamos manejando. Este código nos permite hacer que esa parte de la sucursal, de la información que nosotros guardemos ahí en esa entidad, quede guardadita ahí y que no se nos vaya a perder esos registros que nosotros vamos a guardar ahí. ¿Listo? Entonces, como ven acá, más complicado manejar la conexión de la base de datos utilizando el JSON o más fácil utilizando la otra herramienta para la parte de la conexión a la base de datos. ¿Cómo la vieron ahí? Hasta ahí. ¿Difícil? ¿Fácil?
el código más enredado, la estructura del código. Es decir, ahora sí, profe, quedamos más perdidos que el hijo del Inver. Ahora sí. Entonces, yo les decía, muchachos, es entender la parte de lo que nos dice aquí. Esto, como dice el cuento, aquí yo se los describí bien masticadito para que ustedes pudieran entender. Mire, ruta para obtener todas las sucursales, vean, la información y los registros. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, paso 4, ejecutar el servidor. ¿Cierto? Entonces yo como ejecutar el servidor con el siguiente comando, el bash. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Entonces, vamos acá, ahí donde nos toca ir. Vamos acá, vamos a la parte de la terminal, ¿cierto? Y vamos a ejecutar acá el código. Ay, perdón, acá. Pero aquí, vamos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar el código acá, a correr el bash, ¿cierto? Para mirar a ver qué nos sale. A ver qué nos dice. El término va no reconoce como el nombre es función, archivo del escrito, programa ejecutable. Compruebe que lo escribió correctamente. ¿Qué pasó? ¿Lo escribí mal? Batch. Oiga, sí, yo lo escribí bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahí se escribió bien. Dice porque no lo está leyendo. Vamos a correr el servidor. Bueno, al menos el node server, el server punto sí está corriendo bien. Entonces cerramos acá un momentico. Vamos a mirar. Pues, debe ser, ay, pues tan abeja yo, por lo que no tengo la base de datos realizada, hecha, aquí en el por eso no me lo está llamando. Ay, tan abeja su profe, ¿no? Bueno, entonces aquí nos dice correr el comando bash, después aquí el no servidor para mirar que esté funcionando. Ahora, ¿dónde vamos, muchachos? Donde dice crear la parte del frontend, ¿cierto? Para mirar, para crear la parte de los diferentes módulos, ¿cierto? Que es que es el módulo, ¿cuál es el que tenemos? Sucursales, la parte de... Miremos acá arribita. La parte de la sucursal, la parte del empleado, el producto del cliente, la fábrica y la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces aquí, en esta partecita es donde, este es el código donde lo vamos a crear, ¿cierto? Mire, crear el archivo, acá, crear el archivo en frontend. Listo, qué pena muchachos que aquí cuando nos dicen la parte de terminal es correr la parte del servidor que esté funcionando, pero obviamente por lo que yo no tengo construida la base de datos, pues entonces me sale pues el error. Pero vea que sí me sale la parte del servidor que está conectado, porque acá está sin ningún problema. Y nos permite la conexión. Profe, Señor. en la parte donde dice servidor corriendo HTTP localhost, me imagino que ese puerto es 3000, pero no es el 3360. Acá. El 33, exactamente, Acá. coloque, muestre Esperemos, estamos acá. ¿Cuál es el que está corriendo? El Apache, el puerto, el 8443 y para el MySQL es el 3306. ¿Listo? Entonces vamos a colocamos el 3306. Aquí yo lo coloqué al revés, ¿no? 3306. Vamos a mirar a ver. Terminal. Vamos a mirar nuevamente. Listo. igualito en la Ahí parte de arriba donde dice App Listen. Señor. En la Listo, parte, ahí nos salió. en la línea 17 también. Tenemos en la línea 17. Acá. Ah, que liste el puerto. Ah, sí. El puerto 3306. 3306.
Listo, muchas gracias. Ahí el programa nos botó el código, ¿cierto? Un número de puerto X, pero ese sí nos toca a nosotros mirarlo, que cuando hacemos la conexión, entonces tenemos que verificar acá el puerto al que estamos conectados. ¿Listo? Listo, gracias, Ale. Así me gusta. Que estén en la fuega, dicen por ahí, en la fuega. Vamos a correrlo nuevamente. Listo. No hay ningún problema. Listo. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Difícil, fácil manejar esa parte de la conexión de la base de datos con el Workbench, con el JSON o complicado. Hábleme, dígame, profe, no, esto está súper complicado. Eso nos toca mirarlo bien, nos toca. O no digan que están súper concentrados. Acuérdense que nos toca a nosotros instalar el node.js, ¿no? Acuérdense para poder utilizar bien el JSON, que nos toca a nosotros instalar. Olmer. Bueno, pues a mí personalmente me parece más complicado así, la conexión con la base de datos. Es más fácil con el PHP-MyAdmin, me parece a mí. ¿Cierto? Ya, eso como dicen por ahí, Olmer, pues, de la práctica, yo les vuelvo y les digo, ¿no? De la parte de la práctica y el que les parezca a ustedes más fácil y dependiendo, y como quieran manejar ustedes en su sistema de información, ¿no? Como quieran conectar. Porque igual ¿Cierto? ahí en el ejercicio que está mostrando el profe, pues los últimos cambios que realizó no se guardaron en el Visual Studio Code, entonces pues no se hizo prácticamente nada. Sí. Lo que pasa es que aquí aquí no lo he podido ejecutar porque como no tengo la base de datos construida bien, para poder decir se ejecutó bien y desde acá que se ejecutó y se hicieron los cambios bien y me lo va a mostrar. Pero déjame que mañana yo la voy a arreglar, la voy a hacer bien chévere y vamos a mirarla. Vamos a mirarla a ver cómo se ve, si nos funciona o no. Entonces, no preocupéis, Olmer, que yo también aquí también estoy mirando porque, o sea, explicándoles más que todo la parte del código, de mirar cómo funciona para la conexión, pero ya mañana miramos bien a ver si nos sirve o no. Y también creo que la idea es que todos lo hagamos, ¿no? La idea es que como yo lo estoy haciendo acá, todos lo pudiéramos hacer. Es que la idea era que todos hubiéramos podido realizarlas de esta forma para poder decir, vea, recibimos, hubo aquí un pequeño error, no lo entendí acá, pero bueno. Y también era la idea, muchachos, es poder comprender esta parte del código. ¿Listo? Por eso es que aquí se coloca esta parte de estos avisitos acá, que yo le coloco que para qué funciona cada uno, para qué nos sirve. ¿Cierto? Entonces, pues, vuelvo y les digo, se les da a ustedes herramientas, se les da para que ustedes estudien, practiquen, y ustedes mirarán la que ustedes puedan escoger y manejar, y que mejor a ustedes de la habilidad que adquieran, pues poderla manejar. ¿Listo? Profe, Entonces disculpe, ya depende de ustedes. Señor, dígame. otra pregunta y pues aún de esta guía no he subido ninguna evidencia y me falta pues ver prácticamente los videos, o sea, no he visto ningún video prácticamente. En cuanto a las actividades, viendo la guía, aquí pues nos piden hacer dice crear un modelo de base de datos con los requerimientos del cliente, y, bueno, resolución, modelo relacional y modelo, aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Todas esas actividades las hacemos con el ejemplo que estamos o que se está trabajando, del archivo que Sí, nos envió. señor. Exactamente, sí, señor. Ok, gracias. Por eso es que quiero que ustedes lo puedan trabajar bien, porque esa es la evidencia. O sea, esto es lo que estamos trabajando, es la evidencia. Entonces, la estamos adelantando, ¿cierto? La estamos adelantando. Entonces, por eso es que me interesa que ustedes la puedan entender bien. Yo mañana la vamos a construir bien, la vamos a tratar como de socializar. Pero entonces la idea es que ustedes me la trabajen para tener aquí dudas y que me muestren. Por ejemplo, Alex decía, no, profe, lo que pasa es que tenía errores en esta parte de los caracteres, de la sintaxis, y ya sé cómo hacerlo. Y por ejemplo, Alex está haciendo de otra forma la conexión del servidor. Entonces me gustaría, por ejemplo, que mañana Alex, con el permiso de su merced,
que pudiera mostrarles, decir, miren, yo hago esto, yo me puedo conectar al servidor de esta forma, con el Workbench, en lugar de utilizar el SAM. Entonces, por ejemplo, Alex está utilizando directamente el servidor que tiene el Workbench. Decirles, es por este lado. Obviamente yo hablo también, pero la idea es que entre todos acá participemos y que todos miremos. Dime, Citri. Yo había hecho la conexión a la base de datos en el otro, en el otro proyecto. Sí, Y señora. también hice los formularios para que se registren los usuarios. Bueno, ahí le Sí. mandé pantallazo en el chat, pero bueno, ya eso no lo voy a usar, así que será reutilizarlo para este otro. Uy, pero qué agresividad, sí, yo lo miro, yo lo Porque miro. pues desde ahí yo registré los datos, lo hice con Félix, porque había una cosita que no me cuadraba y él me ayudó ahí, entonces ahí registramos los datos de él y los míos ahí, ¿no? En el... Ah, sí, en el que aquí ya lo estoy usuario. mirando. Ok, Pero- pero bueno, la idea es que yo ya tengo una información, por ejemplo, de Ormer me dice que para él le parece más fácil utilizar la parte de SQL Admin. Y para ti, Citri, ¿qué te ha parecido más fácil, utilizar este o el otro que ya lo habíamos utilizado harto? Pues la verdad, yo no he hecho nada, o sea, me tengo que poner a practicar, profe, la verdad. Pero es que, o sea, cuando ya van a dejar de pedir tantas tareas, tenemos tantas tareas en inglés, ay Dios. ¿Cuándo? De estos muchachos, por eso es que yo les he dejado y les he subido también muchos talleres bien, talleres como explicando la parte del código, porque es que yo ya sé que ustedes tienen muchas tareas y que el tiempo no nos da para poder a veces explicar completamente toda la estructura, sino que pues a veces yo cojo el tiempo de decir, bueno, yo les quiero explicar y agilizando, porque a veces cuando yo me quedo explicándoles el código de escribirlo nos demoramos más. Entonces, por eso es que a veces yo lo hago como por partes, por secciones, y aquí seleccionando y explicándoles más o menos la sintaxis de cada uno del código, las funciones que hace cada uno, porque ese código es algo estándar. Sí, ese código significa que no cambia. La estructura no va a cambiar. Ese es un estándar ya que está en la parte de la programación. Pero entonces la idea es que ustedes cuando lo vean, la parte es que lo puedan entender qué es lo que estamos nosotros digitando acá. Entonces, por ejemplo, acá, como hizo Alex acá, que me dijo, vea, profe, acá si me está pidiendo que es una parte de acá, que es la parte del puerto, entonces acá nos toca cambiar el puerto, muy bien. Que si nos está pidiendo, por ejemplo, acá la parte de la conexión de la base de datos, entonces me toca cambiar aquí el nombre, porque si no, entonces no me va a permitir la conexión a la base de datos acá, me toca colocarle el nombre. Entonces, si ven que son cositas que uno va leyendo, va uno entendiendo, ¿cierto? Y que uno ya con la práctica va entendiendo, y ustedes después con esto, ustedes ya van entendiendo más fácil la estructura y la sintaxis de cada una de las funciones que nos piden en la parte de la programación, de cómo utilizar cada una de estas funciones. Por ejemplo, acá es el código para utilizar, por ejemplo, la parte de JSON para la conexión de las bases de datos utilizando el Workbench, ¿cierto? En MySQL SQL no necesitamos esta función porque pues obviamente la extensión nosotros utilizábamos ¿cuál? PHP, que era otra. ¿Cierto? Que era otra extensión que es el PHP. Entonces, la idea es que ustedes vayan procesando toda esa parte de información y todo lo que uno está diciendo, bueno, eso es lo que yo, cómo quiero programar, por acá, como dijo Olver. Me estoy yendo por este lado de la programación porque yo le entiendo, pero ahorita voy a mirar uno nuevo. Si lo entiendo, pues entonces yo lo voy anexando y voy mirando. Esa es la idea. ¿Listo? Pero muchachos, como les digo, la parte de la práctica, porque si no practicamos, entonces pues ahí nos quedamos, ¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es practicar, mirar y entender la parte del código. ¿Ustedes hoy que es martes, tienen ahorita clase a las 8? De Creo que tienen inglés. inglés, ¿no? Como inglés. Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta acá. Voy a trabajar en la base de datos para poder mañana también, para que ustedes la puedan mirar el funcionamiento bien de cómo se ve, cómo podemos registrar, ¿cierto? Y la idea es que se vea bien la funcionalidad.
Y la idea es que ustedes allá también la trabajen con el código y miran, dije, profe, la pude hacer, la pude lograr, o de madre me sacó las canas, pero la pude realizar. ¿Listo? Entonces la idea es también, acuérdense que esto es una evidencia. ¿Qué significa? Que toca hacerla o hacerla, ¿no? Pero esta es la primera O evidencia, sea, ¿verdad? con eso no hay atajo. Sí, esta es la primera evidencia, Citri. Ah, ok. Y acá, que nos dice modelamiento de las bases de datos, el modelo de relacional, claro, porque esta la hicimos acá con el Workbench, y ustedes ahí, pues obviamente, acá yo puedo, pues mirar, pues la parte de la relación de las bases de datos que ustedes realizaron acá. Entonces, la idea es que ustedes hagan todo el archivo, esa carpetica me la comprimen y me la suben como evidencia. Esa sí necesito verla como evidencia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esta semana. Mañana, pues vamos a mirar esa construcción. De pronto hacemos otro taller, pero la idea, muchachos, es que me participen. La idea es que también mañana ustedes, la idea es que me participan acá y decir, profe, me meto al agua y miremos aquí. Yo quiero hacer una pequeñita y yo quiero mirar a ver si no, hagámosle, porque es que si ustedes mismos lo hacen, acá con sus mismos compañeros, entre todos les vamos a ayudar. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer el jueves. Ya me dieron la idea. Ahorita nadie se me conecta. Ya me los conozco. No te hemos dado idea, profe. No, pero eso sí no lo puede decir. Ojalá no me vayan a dejar solo el jueves. O el jueves Eso fue viajamos. eso fue la semana pasada que nos dijeron que nos conectáramos a YouTube y miráramos la competencia del Senasoft. Y como el profesor Juan Carlos colocó por el grupo, entonces, pues yo por lo menos pensé que habían puesto de acuerdo todos los profesores, entonces pues nadie conectó, que ahí todos estaban viendo el Senasoft, pues también me puse a ver el Senasoft. Y bien, ¿y qué tal les pareció? No, a mí me sonaba por eso no les dije nada. Por eso fue que dije, bueno, no hay ningún problema, tranquilos, que así me sonó cuando el profe les envió el link. ¿Y qué tal les pareció el Senasoft? Interesante, ¿no? Bueno, yo no lo vi, pero lo que comentó el Sí. compañero Alex, ¿qué se llama? No, el compañero, el que habló ayer, ¿te acuerdas, Edgar? El que fue, Olmes, pues, no estoy mal. no, Olmes, si no estoy mal. pero Olmes. el punto es que allá van, pues, alumnos que están presencial, que obviamente saben más. Con nosotros que estamos aquí en virtual, pues como que no se tiene el mismo conocimiento y eso es una desventaja. Pero No, pero mira, igualito nosotros estamos biches. Nosotros apenas estamos empezando y ya más de uno de los que fueron allá a trabajar en la empresa. No, mira que no, muchachos. Mira que los que llevamos nosotros, el que llevó el profe Juan Carlos, era virtual. Era virtual. Uno ay, creo que se llama Javier, y el otro tiene un nombre todo raro. Y los chicos, no, igual que nosotros, virtual. Sino, ¿qué pasa? Eran O sea, virtuales y ellos lo que tienen más pasa, conocimiento en el trabajo sí, que hacen y eso. exacto. Es como, por ejemplo, decir Félix, por ejemplo, del trabajo que él trabaja mucho en esto y entonces ya tiene el conocimiento, entonces pues por ejemplo, se puede llevar a participar o tú, Citri, diciendo, ay, mire, yo voy a participar porque ya entiendo, entonces uno lleva a esas personas allá a participar. Juan llevó a 2, pero uno podía llevar a 3 o a 4. Imagine que fue a Cali, entonces, por ejemplo, el otro año que sea en Cali, por ejemplo, para Alex le quedaría de perlas. Y Citri, si quieres ir a viajar y conocer, también va, porque eso va totalmente pago con el SENA. Tan chévere. Va con el hotel, va todo. Y estuvieron casi una semanita. Entonces la idea es también motivar a los muchachos a que trabajen, practiquen. ¿Y cuál es la idea? La idea es que con el profe Juan Carlos, yo, la profe María, miramos esos chicos a ustedes diciendo, no, ese es bien piloso, mire cómo le fue bien en el sistema de información que hizo. Entonces uno los invita, ¿cierto? Y los invita ya que a participar, a desarrollar programas, a mirar otros. Es bien chévere. Entonces los motivamos, muchachos, para el otro año, para que puedan participar. Profe, ¿y lo de la fábrica de software no se va a hacer online?
nosotros tenemos reunión el día lunes. Entonces yo voy a hablar con el profe Juan Carlos y vamos a mirar para nosotros como centro de manufacturas textiles y cuero, cómo podemos manejarlo con ustedes y lo podemos hacer virtual. Pero entonces virtual sí, ya les es que sí se tienen que conectar en unos tiempos. Entonces me explico, es decir, la fábrica de software, por ejemplo, que van a estar conectados con, por ejemplo, ya sea con Juan Carlos o conmigo virtual, y que, por ejemplo, nos conectemos, por ejemplo, de 8 a 10 o a 12 del día. ¿Sí me explico? Porque es que las fábricas de software es por tiempos. Entonces la idea es que, por ejemplo, que haya un grupo que va a estar conectado, por ejemplo, de 8 a 12 del día. Y el otro grupo, por ejemplo, puede estar conectado de 1 a 6 de la tarde. Ok, profe, pero esto cómo contaría, como una especialización o cómo sería ese programa? No, no, la parte de la fábrica de software nosotros queremos mirarla con el coordinador, que ustedes se acuerdan de la parte de las alternativas de la etapa práctica, de la alternativa. Sí. Entonces la idea es que a ver si nosotros lo podemos tomar como si fuera ustedes, poder que ustedes hagan una especie como de monitoría o como una pasantía. Esa parte Entonces, me gusta. A mí me gusta enseñar. claro. Entonces, por ejemplo, que sea de pasantía. No es de enseñar, Alex, de pasantía es que usted pues va a trabajar con nosotros y usted va a trabajar y nos va a ayudar a construir un sistema de información para el centro. Ah, ok. Listo. Se detiene. Eso. Entonces, no de monitorías, perdón, sino de pasantías, aunque también se podría de monitoría. Monitoría es que se escoge un líder, un líder. Entonces, decir, no, Citri va a ser la líder del grupo de la fábrica del software. Entonces tú vas a tener el control, por ejemplo, de los muchachos que estén conectados de 8 a 12 del día. ¿Cierto? Entonces van a estar pendientes de qué es lo que tienen que hacer, cómo están construyendo, que vayan mostrando el programa. Bueno, todo lo que uno, al inicio, cuando uno inicia a construir un sistema de información. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es poder que ustedes también se les dé otra alternativa y que para la etapa productiva, práctica, perdón. Pero tenemos que manejarlo y hablar con el profe Carlos si ustedes lo pueden hacer virtual, ¿cierto? Porque pues obviamente casi toda la parte de nosotros de Axo es virtual. Algunos muchachos viven cerca. Es decir, no, profe, yo vivo en Mosquera, yo vivo en Madrid, entonces pueden venir, ¿cierto? Y pueden hacer la pasantía en la mañana o decir, no, profe, yo puedo en la tarde, de 1 a 6 de la tarde. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos la oficina, nosotros ya tenemos el sitio. Vamos a pedir los computadores, vamos a pedir las mesas, algo bien chévere con televisor, ¿no? Algo bien, una oficina bien agradable, bien bonita, para los que puedan ir presencialmente. Entonces, pues eso lo quiero hablar con Juan Carlos y decir que sí están interesados, pero que se pueda trabajar la parte virtual y que obviamente puedan tener allá su computadora, o sea, pues que sus máquinas y allá trabajando. Pues la idea es que como son sistemas más grandes y más robustos los que vamos a hacer, entonces necesitamos computadores, ¿sí? Robustos de escritorio, en pocas palabras. Entonces, eso también como que nos limita a si lo vamos a hacer virtual. Entonces, yo le pregunto al propio Juan Carlos de hablar con el coordinador si se pueden participar, pero entonces, muchachos, toca tener buena máquina. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, pero no. Ahí me hacen una donación. Oiga, yo me quise, hacen una dotación o me dan una dotación. No, que yo pregunté ya en el SENA diciendo que es que algunos muchachos de virtual me están pidiendo computadores para poder darles y que no. Eso me dijeron, no, por favor, ni pregunte. Y yo, gracias. Entonces ya, por esa parte, Alex, quedamos frenados. Bueno, muchachos, entonces los dejo para su clase de inglés. Nos vemos mañana, juiciositos, y voy a mirar a ver si puedo construir esa basecita de datos para podérselas mostrar. Listo, entonces, juiciositos, que descansen, que les vaya bien en su English. Ya hablamos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Bueno, juiciosos, que estudien, que descansen.